Buenos días, hermanos. Como dijo el hermano Juan Carlos, continuando con el culto, la palabra está en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos del 1 al 12. Dice así: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Amén. Gracias, hermano Rolando, por tu muy buena lectura. Hermanos queridos, en muchas oportunidades hemos reflexionado sobre lo que el Señor dice acerca del futuro y los días postreros. Es notorio como cada día que pasa las personas se interesan menos, no por el tema, se interesan por el tema, pero no por las respuestas bíblicas. Ese es el tema. Y se preocupan más de las fantasías y se pierden peligrosamente en diferentes fantasías y la visión de personas, pero no la visión del Señor sobre este tema. Lo que me preocupa más es que aún el pueblo del Señor está muy confundido sobre este tema. Por eso todos los años, durante algunos domingos, volvemos a este tema. Volvemos a este tema porque creo que es demasiado y cada vez es más importante. Notemos que este tema fue muy importante si empezamos a hojear los 27 libros que constituyen el Nuevo Testamento. Vamos a ver que este fue un tema pero muy importante para el apóstol Pablo, uno de los principales escritores de la Biblia, que una y otra vez trata sobre ello. Fue muy importante para el apóstol Pedro, fue tremendamente importante para el apóstol Juan, para Santiago, para Judas, etc. Los escritores del Nuevo Testamento. Pero por sobre todo esto comienza con la tremenda preocupación de nuestro Señor Jesucristo por este tema. Por lo tanto, es un tema importante y es un tema al que tenemos que volver una y otra vez. Lamentablemente hoy día se escucha a muchos, no puedo llamarlos de otra manera, charlatanes religiosos que tratan estos temas en una forma irrespetuosa y buscando la aprobación de ciertas corrientes religiosas populares. Pero normalmente si tú te apegas a la Biblia vas a ser impopular, no popular. Por otra parte, estamos verdaderamente inundados de charlatanes que aparecen constantemente en los medios de comunicación contando sus verdades sobre el futuro. Es impresionante la cantidad de personas, incluso tengo anotados aquí en mis apuntes, nombres de personas que están saliendo todos los días en esos resúmenes noticiosos que te ofrece el computador, que te ofrece tu smartphone, etc.
Nombres que ni siquiera voy a mencionar para no ensuciar este púlpito con esos nombres. Pero todos los días están allí apareciendo. Del Señor no se habla, pero de estas personas con una autoridad tremenda te dicen lo que va a pasar, te dicen lo que ellos dijeron que iba a pasar, son tarotistas, son medios, etc. Todo prohibido por el Señor. Pero de la palabra del Señor pocos se interesan. Y por ello, haciendo eco de las palabras del apóstol Pedro, y de esto lo comentábamos el día jueves en oración, cómo se preocupa el apóstol Pedro, cómo se preocupa el apóstol Pablo de repetir lo que antes ha enseñado una y otra vez, justamente en Tesalonicense. Les recuerda lo que ya les había enseñado. Y el apóstol Pedro dice: por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis. Quizás yo estoy hablando cosas que ustedes saben. Y aunque las sepáis y estáis confirmados en la verdad presente, él dice en 2 Pedro 1:13, pero la importancia de repetir no solo es un acto didáctico, pedagógico, sino que además es un acto necesario porque somos demasiado dados a olvidar, a confundir. Por lo tanto, hay que volver a sentar las bases. Y más cuando somos bombardeados desde el exterior por tanta confusión. Por eso he sentido que debo volver a tocar el gran tema en el día de hoy, pues se percibe muy poco claro incluso entre las iglesias. Y lamentablemente incluso entre nuestras librerías, pensemos que hay un mercado y a veces se escribe para satisfacer un mercado, no para satisfacer la espiritualidad, no para satisfacer lo que el Señor quiere satisfacer en las personas. Pero hay música para satisfacer un mercado, hay libros para satisfacer un mercado y se escriben para ganar dinero. Hay muchos libros malos en nuestras librerías, hermanos. Digámoslo sinceramente, hay mucho libro que no debería estar allí, confunde. Así como hay mucha música que no debería estar en nuestro himnario, porque ahí no está esa música generalmente, pero no debería estar dentro de nuestro conjunto de cultos, como culto. Bueno, es interesante. Leíamos justamente en Filipenses 3, el jueves 3:1, cuando Pablo, ahora no Pedro, dice: a mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas. ¿Cuántas veces le habrá escrito lo mismo? Y para vosotros es seguro. Me encantan estas expresiones tan familiares. En esta oportunidad les invito a entrar en materia a partir de las palabras del apóstol Pablo a los hermanos de Tesalónica, a los cuales se les da, pero abundante información por medio de 2 cartas. Y no era que el apóstol Pablo no los hubiera instruido, si él mismo dice lo que de esto hablaba estando con ellos, sino que necesitan ser reforzados, porque ya en tan poco tiempo, y a pesar de haber tenido una de las máximas autoridades en la materia, ya había confusión. Y por eso es que este tema y esta temática, digamos, tenemos que volver a tomarla una y otra vez. En la segunda carta que el apóstol Pablo les escribe a los hermanos de Tesalónica, la segunda carta que conocemos, ¿cuántas otras pueden haber habido? No sé, por supuesto que es posible que muchas otras, pero estas 2 son las que el Espíritu Santo decidió que quedaran y formaran parte del canon de las Escrituras. En la segunda carta que el apóstol Pablo les dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Esto lo ha leído nuestro hermano Rolando recientemente. Aquí vamos a detenernos un poquitito
Y quizás resulte un poco largo este mensaje, pero es importante a veces reaclarar algunas cosas que hemos dicho antes, pero que es bueno aclarar, especialmente por hermanos quizás que no han oído nunca sobre este tema. Al lector ocasional, al lector poco conocedor del tema profético, es muy fácil que no note, no se dé cuenta de que aquí en esta porción estamos hablando de dos cosas muy distintas. Primero dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él. Esta es evidentemente una mención al momento glorioso en que Cristo saque a su iglesia de la tierra, tal como lo explica el mismo apóstol Pablo con mucho detalle a los hermanos de Tesalónica en la primera carta, la que conocemos como Primera de Tesalonicenses. Luego que Pablo ha entrado en el tema, menciona un segundo aspecto, y este es el día del Señor. Y vuelvo a leer. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, un tema. Después y más adelante dice que no se deje perturbar, porque muchas personas están enredando las cosas en cuanto a que el día del Señor está cerca. Es otra cosa. Uno es el día del Señor y otro es el día del Señor Jesucristo. Fíjense lo interesante. Pareciera ser lo mismo. Y nos lleva a confusión. Y lo hemos trabajado en alguna medida algunos jueves estudiando la carta a los Filipenses. ¿No es lo mismo decir el día del Señor Jesucristo que decir el día del Señor? Realmente no. Notemos las siguientes citas que mencionan primeramente al día del Señor Jesucristo. Me voy a 1 Corintios 1:18 y no les voy a pedir que los busquen, a lo más que los anoten, pero porque sería muy largo. Dice ahí, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. 1 Corintios 1:8. Para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 14. Como también en parte habéis entendido que somos vuestra gloria, así como también vosotros la nuestra, para el día del Señor Jesús. 2 Corintios 1:14. Filipenses 1:6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Filipenses 1:10. Para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Notemos que todas las citas están en contexto de la iglesia, haciéndose referencia directa o indirecta a los convertidos. Miren las expresiones, el cual también os confirmará. ¿A quién va a confirmar? Pues a los que están recibiendo la carta, a los que componen la iglesia. Dice luego, el que comenzó en vosotros la buena obra. Bueno, ¿quiénes son esos vosotros? Pues los que reciben la carta. Es una carta muy directa. ¿Y quiénes son ellos? Los que componen la iglesia. Y luego dice, seáis sinceros e irreprensibles. ¿A quiénes se habla? A los receptores de la carta. ¿Quiénes son ellos? Los que conforman la iglesia. Y en todo caso está hablando del momento maravilloso en que esa iglesia se va a encontrar con Cristo. Y ese día le llama el día de Cristo, el día del Señor Jesucristo, el día del Señor Jesús. Esas son las expresiones que hacen relación al momento en que la iglesia se encontrará con el Señor Jesucristo. De esto hay amplia información en Primera de Tesalonicenses, especialmente, donde detalla cómo será ese encuentro y está asociado, relacionado
con lo que conocemos como el arrebatamiento, el traslado. Tiene muchos nombres, pero en resumen, eso significa que el Señor viene para encontrarse con su iglesia, sacarla del mundo, porque la iglesia no es del mundo, es el cuerpo de Cristo. Como Cristo no es del mundo, su cuerpo tampoco lo es, y en un momento lo va a sacar. Y el mundo quedará sin la iglesia. Bien, pero también se habla del día del Señor. Y ustedes van a decir, bueno, vamos a encontrar lo mismo. No, se van a dar cuenta que es muy diferente las expresiones. Cuando hablamos del día del Señor, notemos que la connotación cuando se habla del día del Señor, sin mencionar el nombre de Cristo, es muy diferente. El día del Señor, o sea, el día de Adonai, un término que se usa mucho para referirse con temor a Dios, en vez de decir Dios, se habla de el Señor o Adonai. Es el día de presentarse ante Dios como el juez de toda la tierra. No es la iglesia la que se presenta ante el Señor, sino que es una presentación de toda la tierra ante el Señor. Por eso a ese día también se le llama de otras maneras, de varias formas, como el día de Jehová. Se le llama aquel día. Se le llama el día grande y terrible. Definitivamente no es el día en que nosotros nos encontremos con el Señor, porque para nosotros eso no es grande y terrible, es hermoso y maravilloso. A ese día se le llama el día de Dios, en 2 Pedro 3:20, por ejemplo. Y se refiere no a un momento de 24 horas, como nuestro encuentro con el Señor, que va a ser algo instantáneo, en un abrir y cerrar de ojos, vamos a estar en la presencia del Señor, sino que aquí se refiere a un periodo. Esa es la diferencia, el día del Señor, el día de Jehová, aquel día, el día grande y terrible, el día de Dios, se refiere a un periodo que principia con el advenimiento de Cristo a la tierra, pero en gloria, no esta vez a buscar la iglesia, eso había sucedido 7 años antes, en gloria, y termina, es un periodo largo, con la renovación de los cielos y la tierra por fuego, tal como leemos en 2 Pedro 3, 10, 14. Muchas cosas podríamos decir al respecto, pero tenemos que hacer honor al tiempo. Y más que un estudio, la idea es una reflexión, un mensaje, por lo tanto vamos a concentrarnos. Pero es de mucho valor leer en 2 Pedro justamente 3, 10 al 14 lo que dice sobre este día. Miren qué diferente la connotación. El día del Señor Jesucristo, el día de Cristo, el día del Señor Jesús, es un día lindo, que la iglesia se presentará a Él. Pero miren la diferencia, y aquí me van a empezar a entender quizás. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo. Uy, tenemos otro panorama. Y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. ¿Se dan cuenta que es algo muy distinto? Es otra cosa, es otro día, es un periodo, pero muy diferente. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para, y aquí está otro de los nombres que recibe, para la venida del día de Dios, día de Dios, día del Señor, día de Jehová, el gran día, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos? ¿Te das cuenta que no puede ser el otro día, el día en que el Señor venga por su iglesia? Porque ese día los cielos no van a ser deshechos. Ese día, ninguno de estos panoramas aparece en ese día. Son diferentes, son dos momentos. Y los elementos siendo ardiendo se fundirán. Aquí tenemos en las Escrituras la destrucción del cielo y la tierra. No es el hombre el que lo va a hacer, sino que es Dios el que lo va a destruir. Tranquilos, el hombre ya lo habría hecho hace mucho tiempo si no estuviera bajo el control de Dios. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Miren cómo se adelanta en el futuro Pedro acá. Entendemos entonces que el día del Señor es un periodo, a diferencia del día de Cristo, el día del Señor Jesucristo, el día del Señor Jesús, es
Esto es un periodo, no un instante que dura breve, momentos. Esto es un periodo que se inicia con la gran manifestación de Cristo en gloria, al menos 7 años después del arrebatamiento, y abarca acontecimientos como el juicio de las naciones. Esto abarca la destrucción del anticristo y sus huestes. Esto abarca todo el periodo del milenio, así que por lo menos hay 1000 años dentro de este periodo. Esto implica la última rebelión al final del milenio. Esto implica el juicio del gran trono blanco y la renovación de la tierra por fuego. Bueno, habiendo hecho esta aclaración, o aumentado la confusión, pero te digo que en la medida que uno va escudriñando, se va dando cuenta y las cosas comienzan a calzar muy, muy hermosamente en las Escrituras. Habiendo hecho esta aclaración, volvamos al pasaje donde Pablo aclara a los hermanos de Tesalónica que no deben preocuparse por el día del Señor, o sea, este día de juicio que viene, y esto por los siguientes motivos. Primero, tiene que venir la apostasía, y luego debe manifestarse el hombre de pecado, el hijo de perdición. Ahora bien, hay dos hechos claros que aún no se daban en tiempo de Pablo: el tiempo de la apostasía de la iglesia y la manifestación del hombre de pecado. La pregunta importante es cómo estamos hoy con estos temas. Existen muchas otras señales realmente complementarias a estos puntos dadas por el mismo Señor Jesucristo. Muchas otras señales que estamos viendo, señales que vienen incluso desde el Antiguo Testamento. Podemos decir que la apostasía, hermanos queridos, es hoy un hecho histórico evidente. Y desde los tiempos de Pablo, Pablo ya dice que el misterio de la iniquidad está en acción. De alguna manera, durante estos 2000 años, el ministerio de la iniquidad ha estado en acción, pero detenido por alguien que hasta el día de hoy, 11 de febrero del 2024, impide que se manifieste, al menos que se manifieste toda esa iniquidad, y con ella aparezca el hijo de perdición, el hombre de pecado, el inicuo. Tiene muchos nombres en las Escrituras. Bueno, luego, ¿qué es aquello que detiene la manifestación del hombre de pecado, que detiene al inicuo? ¿Qué es aquello que una vez quitado, al igual que se quita la compuerta a una presa, permitirá la avalancha de pecado encabezada por el hijo de perdición? Hermanos queridos, decía que el primer tema, el primer obstáculo ya ha sido, es evidente que hoy día ya ha sucedido. Notamos el caos en la iglesia cristiana, especialmente las iglesias con denominaciones rancias, es decir, de larga data, cómo se han descompuesto. Varias veces el jueves en la oración conversando, hemos visto un poco de estadística o considerado algunas estadísticas, y les comentaba este jueves lo que me comentaba un pastor conservador bíblico de la situación en Alemania respecto a la iglesia luterana y los farras. Me decía: Sergio, solo el 5% de los pastores luteranos, es decir, los farras, el 5% creen la Biblia como creemos nosotros. Eso se llama apostasía. ¿Y qué pasó con el otro 95%? Y esos son los guías, los pastores, los que están a la cabeza. ¿No será eso apostasía? ¿Qué pasó con los otros? ¿Qué pasa con la iglesia anglicana ahora tratando de volver hacia sus orígenes en gran parte, con un señor que está a su cabeza diciendo que tienen que terminar con todo lo que es las restricciones y tienen que ser amplios para aceptar todo tipo de doctrinas y religiones? Bueno, ¿no es eso apostasía? Bueno, y podemos multiplicar los ejemplos.
¿Cuántos movimientos que nosotros a veces nos llenan de esperanza en el día de hoy cuando los investigamos, cuando vamos más allá, cuando vamos a personas que estuvieron o conocieron esos movimientos? Descubrimos que son grandes movilizaciones de sentimientos, de afectos, manifestaciones, realmente movimientos psicológicos más que espirituales. Cuidado. Cuando la persona no termina con su pecado, no hay arrepentimiento. ¿Cuántas manifestaciones masivas de espiritualidad se dan sin el concepto del arrepentimiento? Si no hay arrepentimiento, no hay salvación. Y no me vengan a decir que se convirtieron 1000 personas si no hubo arrepentimiento, si no se predicó el arrepentimiento. No, es mentira. Es una fachada espiritual. Bueno, por eso digo que evidentemente hay apostasía. Países que aún llevan, y si ustedes van a los almanaques, van a Wikipedia, van a diferentes medios de investigación, verán que se dice ahí, se habla ahí de que son países protestantes, entendiéndose en el buen sentido de que son países bíblicos, por lo tanto. Pero hagamos un análisis, veamos las estadísticas que podemos hacer con esos países. ¿Cuántos realmente creen en Dios? ¿Cuántos creen en la venida del Señor? ¿Cuántos son realmente salvos? ¿Cuántos pueden decir, yo recibí al Señor Jesucristo como mi Salvador y soy salvo? Y aun si muero, hoy iré a la presencia del Señor porque confío en la promesa del Señor. Ahí está la cosa. Bueno, y decíamos que hay otro punto, hay algo que está reteniendo también la manifestación del hombre pecado. Si ya bien la apostasía se ha manifestado de una forma impresionante, existe una cosa que se llama Concilio Mundial de Iglesias, que se supone viene desde las iglesias bíblicas o evangélicas o protestantes, y que hoy día es un foco de contaminación, pero impresionante. Hay estadísticas, hay formas muy concretas de demostrarlo. Pero bueno, ¿y qué es aquello entonces? Lo otro que está deteniendo el día del Señor, o la manifestación del Hijo de Perdición. ¿Qué? Bueno, dice, cuando eso sea quitado, se manifestará completamente el Hijo de Perdición. Bueno, tiene que ser aquello que el mismo apóstol explica en su primera carta, o sea, primera Tesalonicenses, que será quitado, es decir, la iglesia. Bien, primera Tesalonicenses justamente habla del arrebatamiento, que es quitada la iglesia de la tierra. Y al decir la iglesia estamos hablando del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo el día de Pentecostés vino para formar la iglesia y quedarse con la iglesia. Y la iglesia se va, en ese sentido, con el Espíritu Santo en la forma en que vino. Queda, obviamente, el Espíritu Santo es omnipresente y va a estar siempre presente en toda la creación, pero queda en ese otro carácter, en el mismo carácter en que estaba en el Antiguo Testamento. Bueno, cuando eso sea quitado, el Hijo de Perdición se manifestará. Y entonces estaremos, y ahí podemos por fin y única vez dar una fecha exacta, a 7 años del día del Señor. El día en que comienza el día del Señor, es decir, que el Señor se manifieste con toda su gloria. Por lo tanto, los hermanos de Tesalónica tienen en este argumento una poderosa razón para saber que el día del Señor aún no había llegado. Y tampoco ha llegado hoy día. ¿Por qué? Porque todavía estamos aquí. El día del Señor vendrá después del día del Señor Jesucristo. Es decir, después del arrebatamiento de la iglesia, del rapto de la iglesia, del arrebatamiento o de la traslación de la iglesia, llámele como quiera. Y eso viene después. Después, todos sabemos que la cosa no se pone muy buena, todo lo contrario, viene lo que se llama la tribulación. Muy bien. El día del Señor, por lo tanto, es posterior al día del rapto o el día del Señor Jesucristo, o día del arrebatamiento. Bueno, hermano querido, si Cristo mora en tu corazón, no temas al día del Señor, porque no experimentarás los juicios que implica, porque todos tus juicios los llevó nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Eso es lo maravilloso. Por eso vamos a llegar al día del Señor Jesucristo, el día en que arrebatará a su iglesia con paz,
podemos descansar diariamente en esa tremenda verdad. Mi juicio ya fue llevado. Pero hay una señal, y me detengo en el punto 3. Hay una señal de la cual se les advierte a los hermanos de Tesalónica en la primera carta, a la cual debemos prestar mucha atención, especialmente hoy. En la primera carta a los tesalonicenses, el Espíritu Santo les advierte por medio del apóstol Pablo. Y leo en 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versos 1 al 3. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Es decir, era tanta la importancia que el apóstol Pablo le daba a esto que lo había enseñado 1000 veces. Por lo tanto, es un tema que debe estar en los púlpitos de las iglesias. Porque vosotros sabéis, y mira la palabra que agrega, perfectamente, sabéis perfectamente. ¿Por qué? Porque se los he dicho hasta el cansancio. Que el día del Señor vendrá así como ladrón de la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Al leer esto, recuerdo las noticias de las semanas pasadas. Hermanos queridos, tenemos que tener todos estos anteojos, ojalá que no sean para miopía, sino que sean anteojos, los anteojos que el Señor nos pone a través de su palabra, unos anteojos que es la palabra del Señor, y con esos anteojos debemos leer las noticias, y con esos filtros debemos escuchar las noticias, verlas a través de los ojos del Señor. Aquí habla y dice que el día del Señor estará muy asociado a términos paz, seguridad, tranquilidad. Bueno, y también la Biblia nos habla de los principios de dolores. No sé cómo reaccionaste tú cuando un importante líder, me refiero a Benjamín Netanyahu, dijo hace muy poco, el 3 de septiembre del 23, comillas, sin duda los acuerdos de Abraham. ¿Qué son los acuerdos de Abraham? Los acuerdos de Abraham fueron unos acuerdos que normalizaron lazos entre Israel con varios de sus vecinos árabes. Fue un principio de paz. Bueno, vuelvo a leer. Sin duda los acuerdos de Abraham, ahora que está aclarado lo que son esos acuerdos, anuncian el amanecer de una nueva era de paz. Me acuerdo que mi hermano Juan Carlos me envió esta noticia porque él usa los anteojos, no me cae duda. Yo sé que mi hermano Gamaliel, hay varios hermanos que usan los anteojos del Señor y ven que aquí hay algo raro, hay algo que va más allá. Pero creo que nos encontramos, dice Netanyahu, en la antesala de un avance incluso más impresionante, una paz histórica entre Israel y Arabia Saudí, declaró Netanyahu. La paz entre Israel y Arabia Saudí creará un nuevo Medio Oriente de verdad. Esto lo leíamos el 3 de septiembre del 23. Luego, el 20 de septiembre del año pasado, el primer ministro de Israel, el mismo Netanyahu, afirmó que es posible alcanzar un ambicioso acuerdo respaldado por Estados Unidos para normalizar las relaciones con Arabia Saudita durante un encuentro con el presidente estadounidense Joe Biden este miércoles, y estoy hablando ahí del 20 de septiembre del 23. Por toda la luz que tenemos proveniente de las Escrituras, yo creo que todos nos vamos dando cuenta hacia dónde van estos acuerdos de paz. Esto se dijo en Nueva York, lo dijo el premier israelí, y agregó, esto ayudaría a alcanzar también la paz con los palestinos. Paz, paz, paz. Todos sabemos que solo unos meses después las tensiones en Medio Oriente alcanzaban enormes niveles como pocas veces los han alcanzado en la historia. Cuando digan paz y seguridad, vendrá destrucción de repente. Esto va a ser, está dicho en torno al día del Señor, pero ya estamos viendo, y hay muchas cosas que estamos viendo por adelantado, cosas. Y eso nos habla de la inminencia de la venida del Señor por su iglesia. Cosas que podríamos decir que no deberíamos ya estar viendo, que son cosas que corresponden a más allá.
Hace unas veces considerábamos además las implicancias de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, uno de los cambios mundiales más radicales de todos los tiempos, con el fin de alcanzar, ¿qué? La paz. Sin embargo, tal como lo advierte Pablo a los tesalonicenses, cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Es imposible, porque esto lo leí esta semana, el jueves, son las cosas muy frescas de los diarios, hermano. El cristiano tiene que leer los diarios, la prensa, la noticia, lo que está en los medios de comunicación, con los ojos de la Biblia. Un destacado personero del mundo internacional decía recientemente: el mundo está entrando en la era del caos. No lo digo yo. No lo estoy sacando de las Escrituras. No lo estoy sacando, no es un fanático religioso el que está hablando. Esto lo dijo el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, al presentar a la Asamblea General su prioridad de trabajo para el 2024. Comillas, dijo Guterres: hay gobiernos que ignoran y socavan los mismos principios del multilateralismo sin rendir en absoluto cuenta, dijo. El Consejo de Seguridad, principal herramienta para la paz mundial, está estancado debido a las fisuras geopolíticas, lamentó desde la sede de Nueva York de las Naciones Unidas. Guterres describió al mundo actual como no son mis palabras, Guterres, una peligrosa impredecible ley de la selva. Lo dijo Guterres en la semana pasada, donde reina la total impunidad. No lo digo yo, lo dice Guterres. Una impunidad que ya denunció recientemente en Davos. Davos. Estamos hablando de la Agenda 2030. Lo anterior con amenazas como una crisis climática desbocada, una inteligencia artificial sin regulación. Mira, el mundo está aterrado, pero los cristianos no, si vamos todos a ser mejor, no, estamos mejorando, espérate que pase la pandemia, no, si vamos a... Unas instituciones internacionales, sigo citando a Guterres, no representativas y unas desigualdades cada vez más agudas. Y recordó que este año la mitad de la humanidad irá a elecciones, la mitad de la humanidad, en un momento en que cada vez más gente está perdiendo confianza en las instituciones y fe en el proceso político. Apocalipsis, como habla de las estrellas que caen, siempre ha sido interpretado como las autoridades, el sol que se apaga. Está predicando los Guterres, siendo un ateo, o sé que es un comunista acérrimo, formó parte de la Internacional Comunista, presidente, bueno, no tiene nada que ver con la Biblia, sin embargo, calza perfectamente con la Biblia. Comillas, Guterres otra vez: no es la primera vez que el Consejo de Seguridad está dividido, pero no es el pastor que está hablando, pero es la peor. La disfunción actual es más profunda y peligrosa, advirtió Guterres. Esto antes de recordar que durante la Guerra Fría, esa guerra que mantuvo a la gente así, la mantuvo al punto de entrar en una guerra nuclear cada día, ¿no es cierto? Y mira lo que dice Guterres. Esto antes de recordar que durante la Guerra Fría, mecanismos establecidos ayudaron a gestionar las relaciones entre las superpotencias. Pero en el mundo multipolar actual no existen tales mecanismos. Lo dice y lo declara las Naciones Unidas la semana pasada, hace un par de días. Nuestro mundo ha entrado en una era de caos, reiteró. No es un pastor fanático que está hablando. Estoy leyendo lo que dice las máximas autoridades del planeta. Cuando terminó la Guerra Fría, esa era cosa de la Guerra Fría, esa era cosa como haber sido lo más terrible. Y dice, no, ahora realmente es más terrible que durante el tiempo de la Guerra Fría, porque no hay nada para regular al mundo. Lo anterior, alertado por la nueva proliferación nuclear,
y el desarrollo de nuevas formas para matarse unos a otros y para que la humanidad se aniquile a sí mismo. No, si es como para leerlo y dormir en paz después. Tranquilito, antes. Bueno, es mucho lo que dice, estoy resumiendo. Junto a la proliferación de conflictos, las necesidades humanitarias mundiales están a un nivel sin precedentes. Sin precedentes, miren los términos, sin precedentes. Estamos peor que nunca, en otras palabras, digámoslo clarito. Pero la financiación no está a la altura, lamentó. Recordó además que los países en desarrollo están viviendo el lustre más amargo desde hace 30 años. Muchos de ellos afrontando una deuda impagable y en niveles récord. En este contexto, Antonio Guterres instó a los gobiernos de todo el mundo a aprovechar la ocasión de la cumbre del futuro que viene, que tendrá lugar en septiembre de este año en Nueva York, durante la reunión anual de la Asamblea General de la ONU. Recordemos que la Asamblea General de la ONU es el organismo más importante de las Naciones Unidas, donde están representados todas las naciones del mundo. Para modelar, cuidado, leamos con ojos bíblicos, el multilateralismo para los años venideros. Entre los cambios que el mundo necesita, y recalco eso que dice Guterres, que necesita, recordó su llamado a una reforma en profundidad del Consejo de Seguridad del Sistema Financiero Internacional. Su diseño es anticuado, disfuncional e injusto, además de, etcétera, etcétera, etcétera. Luego de esto llamó a que se establezca una herramienta de urgencia para mejorar las respuestas internacionales para impactos mundiales complejos como la pandemia del COVID. Bueno, ¿cómo podemos asociar ahora estos hechos considerados actuales, no sacados siquiera del libro, sino que de las noticias de la semana, con los acontecimientos del fin? Leíamos en 1 Tesalonicenses, cuando digan paz y seguridad, vendrá sobre ellos destrucción repentina. Las Naciones Unidas se creó para mantener, sostener y guardar la paz en el mundo. ¿Para qué nunca más hubiera una guerra? Desde que se creó han habido más guerras. No sé si exagero al decir que en toda la historia de la humanidad, pero sí, de las más crueles. A decir verdad, el mundo no ha estado en paz un solo día desde que se creó Naciones Unidas. Y como recordamos hace un par de... No he vuelto a ver las estadísticas, pero hace solamente un par de domingos atrás, me acuerdo antes de salir de vacaciones, la estadística nos decía que en ese momento, y quizás en este mismo momento todavía, y quizás más aún, hay 58 países en guerra o en conflicto. Y no alcanzan a los 200 los estados reconocidos. O sea, el mundo está en guerra. Nunca ha terminado. Notemos como una vez más el día del Señor se asocia a destrucción para los impíos y no a salvación o liberación para la iglesia. Pero lo que más, deseo destacar aquí es que una de las características del día del Señor es el sentimiento de seguridad y de paz que dominará a las personas en sus comienzos de este proceso, que se llama el día del Señor. Y cuando estén confiadas, vendrán sobre ellos destrucción repentina, como las contracciones espontáneas que sufre la mujer que está pronta a dar a luz. Hermano, no que ya sea el día del Señor, pues para aquellos tiempos ya no estaremos aquí. Pero es, como dice en otra parte de las Escrituras, tiempo de dolores. Estamos recibiendo un aviso muy especial a las iglesias dormidas, que han perdido el mensaje de salvación y han dejado de anunciar la segunda venida del Señor como algo secundario. No hablemos de eso porque eso divide. No, es uno de los temas que más abunda en la Biblia, la segunda venida del Señor en sus diferentes fases. El arrebatamiento de la iglesia y luego, 7 años después, su venida en gloria. Hermanos, ¿cómo influye esto? ¿Cómo lo podemos relacionar con los acontecimientos del fin? Lo que ha dicho Guterres.
Los hechos ocurridos dejan a los habitantes de la tierra, para empezar, con un sentimiento de inseguridad, cuando el máximo líder que te garantiza la paz del mundo te está diciendo las cosas que hemos leído hace unos minutos. ¿Qué le queda a la gente común? ¿Qué le queda a la gente común? Si el más grande está aterrado, si el papá de la casa está aterrado, ¿qué le queda a los niños? ¿Qué nos queda a nosotros? Gracias al Señor que nosotros miramos mucho más arriba que Él. Hermanos, esto sin lugar a dudas ayudará a la globalización o al globalismo, como se le llama en una de sus dimensiones, con el objeto de protegerse mutuamente, y es lo que llama, a lo que está llamando Guterres, el multilateralismo. Por favor, eliminemos, que seamos todos uno, entendamos la importancia de bajar las fronteras, de globalizar y efectivamente a este planeta de una vez por todas, como lo hizo Nimrod cuando creó la Torre de Babel. Estamos en la misma. Esto va a ayudar a la globalización con el objeto de, tal como lo dice Guterres una y otra vez, de protegerse mutuamente. Y con ello a la búsqueda de aquel líder que supuestamente solucionará los problemas de gran parte del mundo, pero que no es otro sino aquel hijo de perdición. El mundo desesperado busca y rebusca, y lo viene buscando hace tiempo, y lo han declarado públicamente grandes voceros que están buscando a ese hombre que por favor fortalezca todo el sistema mundial. Recordemos que antes hemos considerado, y lo consideramos en marzo del 23, los objetivos de las Naciones Unidas, y particularmente para el año 2030, con la famosa Agenda 2030. Agenda que se encuentra íntimamente unida al Foro Económico Mundial, que han pasado a ser prácticamente sinónimos en este momento. Un foro fundado en 1971, que se reúne anualmente en Davos, allí en Suiza, razón por la cual se le llama más comúnmente el Foro de Davos, y que sobre todo es conocido por su asamblea anual en esta localidad. Recordando brevemente, allí se reúnen los principales líderes empresariales, los líderes políticos internacionales, periodistas, instituciones, escritores, electos, etcétera, etcétera, a efectos, ¿qué es lo que hacen allí? Analizar los problemas más apremiantes que afronta el mundo. Y ahora las Naciones Unidas se unió a este foro y les pidió ayuda, y están trabajando juntos, y la Agenda 2030 es un trabajo mancomunado entre el foro de Davos y las Naciones Unidas, para lograr que un mundo globalizado, y las condiciones que muestra el señor Guterres son las ideales para globalizar más aún el mundo. El objetivo de ellos es clarísimo, no estoy inventándolo. Ellos abogan por un mundo globalizado gobernado por una coalición de corporaciones multinacionales. Justamente estas corporaciones multinacionales son las que forman en gran parte el foro de Davos, por gobiernos y organizaciones de la sociedad civil, además, que se les sumen, seleccionadas en lugar de las estructuras democráticas clásicas. Hasta ahí llegó la democracia. Y esto está funcionando. Entre otras cosas, son los que han motivado lo que se llama el gran reinicio o el gran reseteo, y lo que se llama también el rediseño global. ¿Qué es el reseteo? El reseteo de la economía mundial es una acción global que pretende implementar una economía única en el mundo, en que nadie pueda comprar ni vender si no es a través de este sistema económico. Todo huele a apocalipsis. Con la creación de una única moneda virtual. Por ende, un solo banco mundial será quien controle la oferta y demanda, etcétera, etcétera. Ciencia ficción, no, la realidad, y lo que estamos, la Agenda 2030 tiene por objetivo que para el año 2030 todo esto esté funcionando. Y está débil, yo sé que está débil en estos momentos, pero lo que dice Guterres fortalece la Agenda 2030.
Estos grupos están conspirando para obtener el control total de la humanidad. En septiembre del año 2015, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó una agenda, y esa es la famosa hoja de ruta, también se le llama, que se conoce justamente lo que hemos mencionado tantas veces como la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible. En esta agenda se promueve un cambio radical que prácticamente todo lo que conocemos va a cambiar, procurando hacer de este mundo un lugar ideal. Está todo predicho en las Escrituras. Les recuerdo que el foro de Davos pretende no solo el gran reseteo, es decir, todo este cambio monetario y el cambio de las democracias clásicas, sino que también está todo ya escrito, y de esto hablamos antes, por eso no entro en detalles ahora. Es una serie, me acuerdo, de 5 reflexiones el verano pasado. Tiene todo lo que va a hacer con las iglesias y con los movimientos religiosos. Bueno, esta Agenda 2030 se encuentra en el centro de toda actividad política. Es cosa de ver el proyecto de constitución que fue rechazado, pero estaba totalmente centrado, y lo leímos aquí, me acuerdo, hace un año atrás. Todo en función de estos principios. Pocos saben, pero es fácil encontrarlo. Hay una oficina en Chile que está dedicada solamente a llevar adelante el proyecto de la Agenda 2030. Y llámese, perdón, no quiero usar nombres particulares, pero llámese Bachelet, llámese Piñera, llámese Boric, llámese Kast. Hermanos, todos van para allá. Por eso alguien dice, vale lo mismo votar por cualquiera, porque al final es hacia esto, hacia donde va el mundo. Bueno, también es notorio cómo este hecho ha fortalecido a la Unión Europea, y ya estamos ya en otro tema, muy interesante, muy ad hoc. Y por último, notemos cómo Dios es cada vez menos, por no decir nada, mencionado o invocado. El único que puede solucionar los problemas no es considerado. Los derechos del hombre y los derechos de Dios, ¿qué? Si por ahí se parte. Es impresionante cómo el hombre trata de solucionar sus propios problemas sin mirar al cielo. Cuando digan paz y seguridad, hermano, por favor, tiembla. Mira las noticias, por favor, a través de las Escrituras. Ponte los anteojos de la Biblia. Si al meditar de estos temas te produce inquietud y hasta temor, creo que es muy fácil. Estoy absolutamente seguro que muchos pensarán, pero pastor, usted desanima a los jóvenes. Pastor, usted... Oye, yo desanimo a los jóvenes. Por favor, dile a Guterres que no diga esas cosas. Por favor, dile... Lo que pasa es que vivimos ciegos y evitando. Lo que me molesta lo evito. Pero el Señor dice, no, enfrenta las cosas. Porque yo te las he dicho antes. Enfréntalas. Porque en mí hay victoria, dice el Señor. Así que si al meditar en estos temas te produce inquietud y hasta temor, piensa en lo que Dios nos recuerda. Porque no nos ha puesto Dios para ira. Y acuérdate que lo que viene es la tribulación, y la gran tribulación, que es la manifestación de la ira de Dios. Pero tú no estás para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. 1 Tesalonicenses 5:9. Para el cristiano, las señales de los últimos tiempos constituyen verdaderas campanas, voces que anuncian la venida del Señor Jesucristo por su iglesia y el cumplimiento de toda aquella dimensión de nuestra salvación que aún está reservada para el futuro de los redimidos. Pedro habla de la salvación pasada, presente y futura. Todo lo que viene es maravilloso. Para este mundo las cosas están mal, hermano, y no van a estar mejor nunca. Pero nosotros, como dice en 1 Tesalonicenses 1:10, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús,
quien nos libra de la ira venidera. ¡Qué maravilloso! Porque ya está en acción, y esto hace 2000 años atrás, el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene. Por eso Satanás te odia, porque estás deteniendo su acción. Hasta que él, eso que lo detiene, a su vez sea quitado del medio, y entonces se manifestará aquel inicuo. Entonces el plan de las Naciones Unidas se va a manifestar completamente, el plan de la Comunidad Europea, etcétera, etcétera. Hay mucho que decir allí. Se va a manifestar en forma completa y no es otro que el que está ya preestablecido en Apocalipsis. Sabemos lo que viene. Para este mundo, horror. Para nosotros, estar muy pronto en la presencia del Señor. Padre Celestial, te doy gracias porque no nos has dejado ciegos, Señor. Y si hay ceguedad es por falta de escudriñar tu palabra, Señor. Es por oír a maestros mentirosos de los cuales tanto nos advierten las Escrituras. Es por evitar, Señor, quizás los malos ratos y no querer escuchar lo que está sucediendo realmente y mantener una visión, Señor, una expectativa positiva, pero al mismo tiempo negativa, porque no es la verdad. Sabemos que en ti hay salvación, hay libertad y hay vida eterna, Señor. Sabemos que el tiempo es más corto cada vez y que hay más dureza de corazón, Señor. Así es. Ayúdanos, Padre Celestial, a aprovechar estos días. Y a nosotros, Señor, danos la paz y la tranquilidad para esperar al que viene desde los cielos a buscarnos. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.